Confiaba en él. Creía cada palabra cuando me dio un beso en la puerta y me dijo que me llamaría desde el hotel. No sabía que mientras yo le echaba de menos en nuestra cama de Madrid, él dormía en la de otra, a cientos de kilómetros frente al mar. Aquel viernes por la mañana parecía de lo más normal. Él estaba en el pasillo con su maleta rígida de cabina, la azul marino, la de siempre. Llevaba la camisa blanca que yo había planchado la noche anterior y esa chaqueta gris que se ponía cada vez que iba a ver a clientes importantes. En la televisión del salón sonaban las noticias sin que nadie les hiciera caso, y en la encimera de la cocina 2 cafés humeaban, el mío con leche, el suyo solo, con azúcar moreno y un poco de canela, como le gustaba desde que fuimos a Granada, y descubrió que se la echaban al café. Él miró el reloj y resopló. Si no pido el taxi ya, pierdo el avión. Le sonreí con esa mezcla de cariño y rutina que dan los años. No pasa nada, vas con tiempo, dije, aunque sabía que no era verdad, que siempre apuraba hasta el último minuto. Cogió la maleta, se colgó la mochila al hombro y se acercó a mí. Tenía esa cara de hombre ocupado, pero contento, esa expresión de alguien que se siente importante. Me puso una mano en la nuca y me besó despacio. Te llamo cuando llegue al hotel, ¿vale? No te preocupes si tardo, siempre tardo en hacer el check-in. Asentí sin dudar. Sé cómo va esto, Sergio, cuídate. Él sonrió. Eres la mejor, en serio. Ya verás, este congreso en Bilbao puede salir muy bien. Igual hasta cerramos la cuenta esa que tanto se resiste. Bilbao, el congreso anual del sector, 3 días fuera, reuniones, ponencias, cenas con clientes. Nada que no hubiéramos vivido ya otras veces. De hecho, yo siempre había presumido de ser una esposa tranquila, moderna, de las que no montan escenas por cada viaje de trabajo. Te he hecho fotos del Guggenheim, dijo mientras se acercaba a la puerta. Me reí. Siempre dices lo mismo y nunca me mandas ninguna. Esta vez sí, te lo prometo, contestó, con esa facilidad terrible que tienen algunos para prometer sin sentir el peso de lo que dicen. Le vi salir al rellano, bajar las escaleras, saludar al vecino del segundo. Escuché el rodar de la maleta por el portal, el portazo de la puerta de la calle. Luego, silencio. Durante unos segundos solo me quedé allí, apoyada en el marco de la puerta, mirando el hueco vacío, como si aún pudiera verle. Después volví a la cocina, recogí las tazas, di un sorbo a mi café ya medio frío y abrí la ventana. El aire de Madrid por la mañana tiene algo de gris, mezcla de tráfico, pan recién hecho y prisas. En la nevera había un post-it pegado con un imán de Cádiz, su letra apresurada. Lunes, cena con mis padres, no se te olvide. Lo miré y sonreí con ironía. Cena con tus padres, como si de verdad pensara estar sentado en esa mesa el lunes. Encendí el portátil para trabajar un rato, porque el teletrabajo tenía al menos esa ventaja, podía distraerme con correos y excels mientras la casa se acostumbraba a su ausencia. Él me envió un mensaje justo cuando estaba abriendo el correo del trabajo. Ya en Barajas, colas eternas, te escribo cuando embarqué, te quiero. Respondí sin pensar, vale, no corras, te quiero. Minutos después, otro mensaje, embarcando, ¡mua! Me imaginé la puerta de embarque, las filas, la gente medio dormida con cafés en vaso de cartón y a él allí, mirando el móvil sonriendo. Me imaginé el avión despegando hacia el norte, hacia una ciudad lluviosa que yo no conocía bien, y sentí un pequeño orgullo absurdo, el de tener un marido con vida de adulto, de viajes, de reuniones. Pasaron las horas. Hice mi jornada de trabajo, comí algo rápido, llamé a mi madre para hablar de tonterías, puse una lavadora. El típico viernes. Sobre las 6, mientras doblaba ropa en el salón, vibró mi móvil. Ya en el hotel, vista al río, luego te llamo que ahora tengo que mandar unos correos del curro. Mandó un emoticono de corazón. Yo sonreí. El río. Pensé en la ría de Bilbao, en las fotos que había visto. Todo encajaba, todo parecía encajar. Aquella noche me preparé una tortilla francesa con queso y me puse una serie en la tele. El sofá se sentía demasiado grande sin él, así que por costumbre dejé su lado despejado, como si fuera a aparecer en cualquier momento. Él llamó cerca de las 10. ¿Qué tal vas?, pregunté. Cansado, respondió. Los de marketing no paran de hablar, mañana tengo la ponencia a primera hora. Menos mal que en la pausa ponen pinchos, que si no, me muero de hambre. Detrás de su voz se oía ruido, un murmullo lejano que bien podría ser un hall de hotel o un bar con poca gente. ¿Y tú qué tal?, preguntó él. Nada, lo de siempre, teletrabajo, la vecina del cuarto que ha vuelto a dejar la bolsa de la basura fuera, la vida glamurosa de Madrid, contesté, fingiendo una ligereza que entonces aún me salía natural. Reímos un poco de cosas sin importancia. Él repitió que me quería, que el domingo por la tarde estaría de vuelta, que igual me traía algo típico. Colgué con esa sensación de rutina cómoda, la de 2 personas que, pese a la distancia, siguen conectadas.
La primera grieta apareció al día siguiente, a media mañana. Estaba en el sofá con el chándal y el pelo recogido revisando Instagram sin demasiado interés. Vi una historia de Clara, su compañera de trabajo, la misma con la que viajaba a menudo a reuniones. No era una amiga cercana, pero nos seguíamos desde la comida de empresa de Navidad. En la foto se veía una piscina infinita, el cielo azulísimo y al fondo el océano, la típica imagen de hotel de playa. Sobre la foto ella había escrito: «Por fin, necesitaba esto». Miré la esquina de la imagen. Había una ubicación: Costa Adeje, Tenerife. Al principio no le di importancia. Pensé que estaría de vacaciones, que no todo tenía que girar en torno a mi vida. Pasé a la siguiente historia, vi un tatuaje de alguien, una copa de vino blanco, unas gafas de sol sobre una toalla. Volví, sin embargo, a la primera imagen. Otra vez esa piscina, esas hamacas, ese mar. Esa ubicación: Tenerife. Me quedé quieta. Sentí algo extraño en la boca del estómago, una mezcla de incomodidad y curiosidad. Recordé de forma automática cómo me había hablado Sergio del Congreso. Bilbao, la ría, la lluvia, el Guggenheim, los pinchos. Cerré los ojos. No había mar como ese en Bilbao, ni cielo así en noviembre. Por inercia abrí el chat con Sergio. «¿Qué tal va el Congreso?», escribí. Tardó unos minutos en contestar. «Agobio», respondió al final. «Muchas ponencias, mucha chapa. Luego te llamo, que ahora estoy en una mesa redonda». «¿Una mesa redonda?», con vista a la piscina. Tragué saliva. Podía ser casualidad. Podía. Pero algo en mi interior había dejado de creer en casualidades. Entré en la web del supuesto congreso. Recordaba el nombre porque había visto el correo que le enviaron al trabajo. Tecleé despacio, como si así pudiera controlar la respuesta de la pantalla. El primer resultado fue la página oficial. En letras grandes ponía: «Jornadas canceladas por motivos organizativos». Fecha de actualización: 2 semanas antes. Noté cómo se me aflojaban los dedos sobre el teclado. Leí y releí la frase, intentando que significara otra cosa. No lo conseguí. Desplacé la página hacia abajo por si hubiera algún aviso más. Nada. Cancelado, sin duda, sin discusión. La única persona que parecía no estar al tanto de esa cancelación era mi marido. El corazón me latía fuerte, pero mi mente seguía buscando excusas. Quizá la empresa había montado su propia reunión alternativa. Quizá él se había liado y no me había contado bien. Quizá. ¿Cuánto daño cabe en un quizá? Salí de la web y abrí de nuevo Instagram. Fui al perfil de Clara. No era de subir demasiadas cosas, pero aquel fin de semana parecía estar especialmente contenta. Una nueva foto, publicada hacía menos de una hora, mostraba una mesa de terraza con vista al mar. 2 copas de vino, 2 platos de pulpo, pan, aceite, todo muy típico de ese tipo de restaurantes de hotel. En una esquina del encuadre, casi fuera de plano, se veía una mano masculina apoyada en la mesa. Esa mano llevaba un reloj que yo conocía demasiado bien. Era el reloj que yo le había regalado a Sergio por nuestro aniversario. Correa marrón, esfera negra, una pequeña marca en el borde que se le hizo cuando se le cayó en casa de mis padres y se dio contra el suelo de terrazo. Era imposible confundirlo. Acercó la imagen con los dedos. Volví a hacerlo, hasta que los píxeles se deshicieron en manchas. Aún así, aunque la imagen se deformaba, yo seguía viendo lo mismo. Su reloj, su muñeca, su brazo. Allí, en Tenerife. Noté un calor repentino en la cara, como si me hubiera subido la fiebre. De repente, el salón se me hizo pequeño. Me levanté y comencé a caminar de un lado a otro, con el móvil en la mano. No lloré, todavía no. Todavía estaba en esa fase en la que el cerebro se resiste a aceptar lo obvio. El móvil vibró. Era él. «Perdona, ahora sí que puedo hablar un momento», dijo en cuanto descolgué. «¿Qué tal vas?». Durante un segundo pensé en no decir nada, en fingir que no había visto nada, que todo seguía igual, que yo seguía siendo la misma. Pero algo en mí se había roto con demasiada claridad. «Bien», contesté, con la voz sorprendentemente tranquila. «¿Cómo se oye tanto ruido? Parece más una terraza que un hotel de congreso». Sergio dudó apenas un instante, un segundo casi imperceptible. «Es que estamos en el bar del hotel, ya sabes cómo son los del sector, siempre terminan con una copa», dijo al fin. Miré, mientras él hablaba, la imagen aún abierta en mi móvil. La terraza, las copas, el mar de fondo, la luz cálida de las islas. «¿Y la compañera que está en Tenerife?», añadí, casi como quien comenta el tiempo. Hubo otro silencio, este más pesado. «¿Qué?», preguntó él, forzando una risa que me sonó lejana, hueca. «Nada», mentí. «Da igual, llámame luego, que tengo cosas del trabajo». Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla apagada. No me reconocí. El resto de la tarde lo pasé como en una especie de trance. Abrí el ordenador, cerré el ordenador, puse la tele, bajé el volumen.
Mi mente iba y venía entre recuerdos, detalles, escenas que de pronto adquirían otro significado. Los días que decía que se quedaba hasta tarde en la oficina, las veces que había vuelto oliendo a perfume que no era el mío, las noches en las que se dormía con el móvil bajo la almohada. No fue un error aislado, pensé, es una historia que lleva escribiendo mucho tiempo. Cuando por fin se hizo de noche, tomé una decisión. Si quería seguir adelante sin engañarme, necesitaba más que intuiciones y fotos de Instagram, necesitaba pruebas que él no pudiera discutir. Abrí de nuevo el portátil y entré en el banco. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos de la casa, la hipoteca a la compra, y él solía usar su cuenta personal para sus cosas. Pero algunas veces, por comodidad, pagaba con la tarjeta de la cuenta común. Revisé los movimientos de los últimos días. Panadería, supermercado, gasolina el día antes del viaje. Y entonces lo vi. Un cargo considerable a nombre de un hotel de Tenerife, 2 noches, con fechas que coincidían con su supuesto congreso en Bilbao. Hice clic en el detalle. Precio por habitación doble, paquete romántico, botella de cava incluida en la habitación. Tuve que apartar las manos del teclado. Las coloqué sobre mis piernas para que no se notara la ligera temblorina que empezaba a recorrerme los dedos. Leí la descripción una vez, otra más. Paquete romántico, botella de cava, habitación doble. Llamé al número del hotel que aparecía en el extracto sin pensarlo demasiado. Una voz amable me atendió al otro lado. «Buenas tardes, Hotel Tal, ¿en qué puedo ayudarla?» «Hola, sí, quería confirmar una reserva a nombre de Sergio García», dije con una serenidad que no sentía. La recepcionista tecleó algo. «Sí, aquí está. Entrada ayer, salida mañana». El corazón me dio un vuelco. «Está alojado ahora mismo», insistí, aún sabiendo la respuesta. «Así es, señora». Colgué sin despedirme. Me quedé mirando el teléfono con la sensación de haber tocado un cable pelado. La descarga ya no era duda, era certeza. Después llamé a su oficina. La centralita me pasó con la secretaria de su departamento, a la que conocía de alguna comida de empresa. «Hola Laura, ¿qué tal?» «Todo bien», comentó ella. «Sí, bien», respondí, forzando un tono ligero. «Oye, solo una cosa, es que Sergio me dijo que estaba en Bilbao, pero no sé si ha habido algún cambio de última hora, ya sabes cómo es, para explicarme cosas del trabajo». Ella soltó una risita. «No, si al final lo del congreso se canceló. El jefe nos ofreció que quien quisiera cogiera unos días de vacaciones aprovechando que ya estaba todo reservado, pero yo no pude por los críos. Sergio dijo que se iba a desconectar unos días. Se ha ido al sur, creo, algo mencionó de Canarias». Sentí una punzada seca en el pecho. Claro, nada, era solo eso. «Gracias», contesté. Colgué despacio, como si a través del auricular pudiera seguir oyendo la versión de mi marido, esa en la que todo era inocente, flexible, matizable. Las piezas encajaban con una perfección cruel. No había margen para interpretaciones, ni malentendidos, ni excusas aceptables. Me había mentido desde el principio, desde antes de hacer la maleta. Me habló de Bilbao mientras compraba billetes para Tenerife. Me besó en la puerta sabiendo que, en menos de 24 horas, estaría en la cama de otra persona. Aquella noche no dormí. Me tumbé en la cama, de cara al techo, y dejé que la oscuridad se llenara de imágenes que no habían pasado delante de mis ojos, pero que mi imaginación reconstruía con una nitidez dolorosa. Él y Clara en la piscina, riendo. Él sirviendo cava en esa habitación con vistas al mar. Él diciendo te quiero con esa misma boca que había usado para repetirlo tantas veces frente a mí. Lloré, sí, no de rabia al principio, sino de duelo. Lloré por la mujer que había sido hasta entonces, por la confianza que había puesto en alguien que no la merecía, por la vida que creía tener y que de pronto se había revelado como un decorado barato. Al amanecer, cuando la luz entraba tímida por las persianas, sentí que algo dentro de mí se había endurecido. Había pasado de la negación a la certeza, de la certeza al dolor y del dolor a una claridad extraña. No podía cambiar lo que él había hecho, pero podía decidir qué hacer yo con lo que acababa de descubrir. Fue entonces cuando empecé a planear el encuentro. No la escena de celos que una parte de mí hubiera deseado, sino algo distinto, más frío. Él iba a volver a casa pensando que la representación seguía en pie. Yo iba a esperarle con la verdad extendida sobre la mesa, como una autopsia. El domingo por la mañana me escribió: «Salgo hacia el aeropuerto, a las 4:30 estoy en casa, qué ganas de sofá contigo». Leí el mensaje en silencio, mis dedos se movieron solos. «Te espero». Nada más. Pasé el resto del día ordenando, no por obsesión sino por necesidad. Puse lavadoras, cambié las sábanas, recogí el salón. El piso quedó impecable, como si nada se hubiera movido en su ausencia. Luego imprimí las fotos de Instagram, el cargo del hotel, la información del congreso cancelado. Las fui poniendo sobre la mesa del comedor en orden, como un expediente. Cuando faltaba media hora para la hora en la que debía llegar, me senté en el sofá a esperar. El reloj del salón sonaba más fuerte de lo normal. Cada minuto se alargaba como si quisiera avisarme de lo que iba a pasar.
Escuché la puerta del portal, la llave en la cerradura, el giro metálico. Contuve la respiración. La puerta se abrió y él entró arrastrando la maleta, con el mismo gesto que tantas otras veces. Olía a desodorante, a sudor de viaje, a aeropuerto. Tenía ojeras y la barba de 3 días. Me sonrió al verme. «Hola», dijo, con una ternura automática. «Qué ganas tenía al verte». Le observé sin levantarme. Le estudié como si fuera la primera vez que le veía, pero también la última. Noté el detalle minúsculo de la pulsera que llevaba, la que nunca se ponía para trabajar, el tono un poco tostado de la piel, ese color que en Bilbao, en noviembre, era difícil de conseguir. Cerró la puerta, dejó la maleta junto al perchero y dio unos pasos hacia el salón. Entonces vio los papeles sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo el ceño. Me incorporé, apoyando los codos en las rodillas. «Tus recuerdos del viaje», respondí. «Pensé que querrías verlos». Se acercó, despacio, y cogió la primera hoja. La foto de la piscina, la de la terraza, el recorte del cargo del hotel, la captura de la web del congreso cancelado. Vi cómo la seguridad de su postura se deshacía centímetro a centímetro. Vi cómo tragaba saliva, cómo buscaba una salida que no existía. «Laura», empezó, «no es lo que parece». Sentí una risa amarga subir por mi garganta. No salió del todo, se quedó atrapada a medio camino. «Es exactamente lo que parece», contesté. «Te fuiste a Tenerife con tu compañera. Me dijiste que tenías un congreso en Bilbao que había sido cancelado 2 semanas antes. Pagaste con nuestra cuenta conjunta un paquete romántico en un hotel mientras yo te hacía café en Madrid pensando que te ibas a trabajar». Él abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Yo seguí. «He hablado con tu oficina, he hablado con el hotel, he visto las fotos, me he tragado todas tus mentiras punto por punto. No me hace falta que me expliques nada, porque ya lo sé todo». Sergio dejó los papeles en la mesa con manos temblorosas. «Vale, vale», dijo, hundiéndose en la silla. «No voy a negar que he hecho una tontería». «Una tontería», repetí como si probara la palabra. Le miré directamente a los ojos. «Lo que has hecho no es una tontería, es construir una vida paralela mientras jugabas a seguir teniendo esta». Él apretó los puños. «Estoy mal, Laura, no quería hacerte daño, no pude evitarlo». Esta vez la risa sí salió, corta y seca. «Mentiste antes de subirte al taxi, mentiste mientras hacías la maleta, mentiste cuando me mandaste el mensaje desde Barajas, mentiste al decirme que estabas viendo el río, mentiste ayer por la noche cuando me hablaste de las ponencias, mentiste cuando me dijiste que me querías. No sé en qué momento de todas esas mentiras pensabas que no me estabas haciendo daño». Guardó silencio. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Una parte muy pequeña de mí, la que aún recordaba otros tiempos, se conmovió por un instante. Pero esa parte ya no mandaba. «¿Qué quieres que haga?», preguntó al fin, con la voz quebrada. «Lo dejo con ella. Voy a terapia. Cambiaré lo que haga falta. Solo dime que no se ha acabado». Me levanté despacio y rodeé la mesa. Me planté delante de él, lo bastante cerca como para notar que llevaba una colonia diferente, más dulce, más intensa. «No necesito que dejes nada con nadie», dije. «Eso es cosa tuya. Lo que sí tengo claro es que lo que tú y yo teníamos se ha terminado hoy». Se levantó también, llevándose una mano al pecho. «No podemos tirar todos estos años por la borda», dijo. «No es un error», respondí sin dudar. «Es una elección que has repetido muchas veces. No sé cuántos viajes han sido como este. No sé cuántas veces has cruzado esa puerta con una maleta prometiéndome llamadas desde un hotel en el que nunca te has alojado». Sus ojos se llenaron de rabia defensiva. «Tú también has cambiado», soltó. «Antes me hacías más caso. Siempre estabas disponible. Últimamente estabas ausente, con tu trabajo, con tus cosas. No eres perfecta». Sentí una punzada de indignación, pero también un cansancio enorme. «Tienes razón», dije con calma, «no soy perfecta, pero hay una diferencia importante entre no ser perfecta y diseñar una mentira con billetes de avión, reservas de hotel y excusas profesionales». Se quedó callado. Durante unos segundos solo se oyó el ruido del tráfico lejano. «Quiero que cojas lo imprescindible y te vayas», añadí entonces. «El resto lo puedes recoger otro día, cuando yo no esté». Él me miró como si no hubiera entendido. «¿Me estás echando?», preguntó. «Sí», respondí. «Laura, por favor», intentó, alargando la mano para tocarme el brazo. Retrocedí un paso. «Has tomado muchas decisiones sin mí estos meses. Esta la tomo yo. No pienso compartir cama, vida ni techo con alguien que me ha mentido con esa facilidad. Te vas». No gritaba. De hecho, mi propia calma me sorprendía. Era la calma de quien ha dejado de pelear por algo que ya no existe. Sergio bajó la mirada, asintió lentamente, como si por fin hubiera aceptado que no había discurso capaz de arreglar aquello.
Cogió la maleta, abrió el armario de la entrada, metió un par de chaquetas y su neceser en el hueco. Se detuvo un momento en el pasillo, mirando hacia el salón, hacia los recuerdos colgados en las paredes, hacia una fotografía nuestra en Cádiz, sonriendo los dos frente al mar. Yo la miré también. Por primera vez vi en esa foto algo que se me había escapado siempre. Él no me miraba a mí, miraba a la cámara, a sí mismo, a la imagen que proyectaba. «Adiós», dijo sin demasiada convicción. No contesté. Abrí la puerta y esperé. Cuando terminó de bajar las escaleras, cerré. Me apoyé en la madera y respiré hondo. El silencio que llenó el piso no fue el de las otras veces que se había ido de viaje. No era la ausencia temporal de alguien que volvería con souvenirs baratos y anécdotas de aeropuerto. Era el silencio definitivo que deja a alguien cuando se marcha con todo lo que se había llevado sin que tú lo supieras. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y reajuste. Fui a trabajar, contesté correos, hice la compra en el supermercado de siempre. Saludé a los vecinos en el portal, hablé, con acento agudo, con mi madre por teléfono, sin contarle del todo lo que había pasado, porque aún no tenía fuerzas para soportar sus preguntas. Por las noches, la cama se sentía demasiado grande, pero ya no era un espacio de espera. Era un lugar en el que poco a poco empezaba a pertenecerme solo a mí. Sergio envió algunos mensajes más que yo leí, pero no respondí. «Perdóname, no sé qué me pasó, sueño contigo, no puedo sin ti». Después de uno particularmente largo, en el que se extendía en explicaciones, su infancia, sus miedos, sus vacíos, le contesté una sola vez. «No eres el único que tiene miedos ni vacíos», escribí. «La diferencia es que yo no los llené destruyendo a la persona que confiaba en mí». Tras eso, le bloqueé. Hubo noches en las que la rabia volvía con fuerza, como una ola inesperada. Recordaba detalles tontos, como la forma en la que él criticaba a un amigo que había sido infiel a su pareja, o las veces que había dicho frases del tipo «yo sería incapaz, ¿para qué estar con alguien si quieres estar con otra?». Esas frases ahora tenían un sabor particularmente amargo. Sin embargo, con el paso de las semanas el dolor se fue transformando. Dejó de ser un cuchillo constante y se convirtió en una cicatriz que solo dolía cuando la rozaba. Empecé a ocupar mi tiempo con cosas que antes posponía. Volví a clases de yoga, quedé con amigas para tomar cañas, viajé un fin de semana solo.